muchísimas gracias. Voy a, en primer lugar, pues agradecer a la Universidad de Valencia, en la persona de su vicerrectora y del decano de Derecho, y también a los organizadores, a los buenos amigos que están hoy aquí dirigiendo este congreso, a Lorenzo, a Andrés Boix, y también, como no, a Joaquín Martín Cubas. Pues muchísimas gracias por la invitación y voy a proceder a presentar, en la medida de que se vea, que espero que se vea, mi ponencia, que se titula ¿Qué variables favorecen una transparencia efectiva? ¿Qué variables favorecen una transparencia efectiva? Vamos a ver si se puede ver. La tengo aquí, presentación, compartir, a ver si podemos. Y así, espero que podamos. Muy bien, se ven fatal, pero bueno, vamos a ir. Muy bien, vamos a ver. En primer lugar, quisiera empezar preguntándonos por qué la transparencia, ¿no? Para empezar, es un tema de investigación muy relevante. Hay más de 19.000 artículos en Scopus vinculados a este tema de la transparencia ya hoy en día. Pero en todo caso me gusta siempre destacar que la transparencia no es un valor finalista, es un valor que ayuda a que otros valores y otras instituciones funcionen adecuadamente. Creo que es muy importante en este momento histórico distinguir lo que sería la transparencia en el sector privado o la transparencia en lo privado y la transparencia en lo público. La transparencia en el ámbito de lo privado creo que tiene enormes problemas y genera enormes riesgos. La transparencia en el ámbito de lo público, sin embargo, es absolutamente necesaria y genera casi siempre beneficios. La desconfianza es un factor clave para empezar, para entender todo este proceso que llamamos de transparentización de las personas y de las administraciones. Pero como decía anteriormente, cuando la transparencia afecta a los seres humanos, la transparencia nos hace tremendamente vulnerables frente al abuso ajeno. Y por esa razón creo que hay que tener mucho cuidado con la transparencia en el ámbito de lo privado. En el ámbito de lo privado, la transparencia tiene enormes límites y para eso está todo el desarrollo de la protección de datos personales como un elemento fundamental en la constitución de lo que es una democracia avanzada. Por otra parte, no podemos obviar que la creciente digitalización de las sociedades lleva a oportunidades sin precedentes de recibir, dar información, generar ideas, influir en las ideas de los demás. Y esto tiene enormes oportunidades, pero riesgos importantes, como las tendencias a la desinformación y las fake news, los ataques a la seguridad de periodistas, la manipulación y la interrupción de las comunicaciones electorales, etc. En consecuencia, creo que hoy en día es fundamental, cuando hablamos de transparencia, conectarlo con la protección de datos personales y, en consecuencia, tener mucho cuidado de los efectos de la transparencia sobre la vulnerabilidad de los seres humanos, sobre la vulnerabilidad de las personas y sobre la posibilidad de manipulación de las informaciones. Ahora bien, en el ámbito de lo público, creo que es fundamental la transparencia. Es fundamental la transparencia por muchas razones que ahora indicaré, pero es fundamental inicialmente porque creo que es bueno tener desconfianza de lo público. Cuando a alguien se le da poder, tiene unas enormes posibilidades de abusar de tal poder. Y siempre en el ámbito de lo público, esta desconfianza hacia quien tiene el poder y la generación de instituciones que controlen al poder siempre ha tenido efectos positivos, como nos demuestran numerosísimos estudios desde la economía institucional hasta los de la ciencia política. Los países que mejor funcionan son los países que son capaces de establecer controles al poder. Y la transparencia es un sistema que controla al poder, que ayuda a controlar el poder. Pero, dicho esto, la siguiente cuestión que me gustaría plantearles
es la de qué es la transparencia. Yo creo que ahí tenemos que tener cuidado cuando intentamos o cuando confundimos transparencia con una ley, ¿no? La transparencia es aprobar una ley y luego cumplirla a medias. Y ya está, eso es la transparencia. Yo creo que hay que preguntarse muchísimas más cosas. ¿Se ha implementado realmente la ley? La transparencia puede entenderse fuera, aislada de otras variables organizativas, procedimentales, normativas que contribuyen a su éxito. Creo que no. Por esta razón es importante, repito, considerar esta idea. Las leyes en sí no son toda la transparencia. Son un elemento más, en algunos casos es un elemento muy importante, esencial, pero no siempre las leyes garantizan la transparencia. En este famoso informe de Access Info y el Center for Law and Democracy de 2011, cuando establecieron los rankings de calidad de las leyes de transparencia, pues vemos los datos, ¿no? La primera, la mejor, la de Afganistán; segundo, México; tercero, Serbia. Bueno, Dinamarca está en el puesto 105, Suiza en el 73, Holanda en el 79, España en el 92. Creo que es evidente que la ley en sí misma no nos explica, no nos da todas las variables para explicarnos la mayor o menor transparencia que existe en un país. Dicho esto, entiendo que la transparencia, y sigo ahí a dos investigadoras del Instituto de Calidad de Gobierno de Gotemburgo, nos dicen ellas que la transparencia implica una disponibilidad y también una capacidad por parte de los actores externos e internos a las operaciones del Estado para acceder y diseminar información relevante para la evaluación de las instituciones, tanto en términos de normas, de procedimientos, como en impactos. Y esto, evidentemente, es algo que va mucho más allá de una ley, porque para empezar tiene que haber una disponibilidad de datos importantes, de información relevante que permita realmente evaluar las instituciones y evaluarlas no solo en términos de normas, de procedimientos, de actos, sino también de impactos. Y segundo, importantísimo, es fundamental en la transparencia que los actores externos e internos a las operaciones del Estado puedan acceder a la información y diseminarla, trabajar con ella, ¿no? Entonces, en base a ello, ellas dicen: elementos esenciales de unas políticas de transparencia. Primero, sí, la apertura de datos del gobierno, el derecho de acceso de los ciudadanos a la información. Segundo, la protección de los denunciantes o de los alertadores de corrupción y fraude. Tercero, la publicidad. Como ven, esto nos abre bastante las vías para entender qué es la transparencia. La transparencia, en consecuencia, exige que la ciudadanía use los datos, que la ciudadanía acceda a los datos, que la ciudadanía controle al gobierno a través de los datos, que reutilice los datos. Y como vemos en esta, se ve mal, pero creo que de alguna forma se puede ver, en España realmente la ciudadanía no accede, no usa los datos, no demanda acceso de forma suficientemente exigente. Y en consecuencia, si la ciudadanía no es capaz de utilizar esta herramienta, pues obviamente se queda sus potencialidades a la mitad, ¿no? Eso sin contar los problemas que hay de implementación de las normas. La transparencia, en consecuencia, yo creo que hay que entenderla desde una perspectiva colaborativa, ¿no? La idea de que la información se genera a través de una cooperación entre el Estado y la sociedad civil, con una continua interacción. Entonces, una verdadera transparencia implica una sociedad que no es pasiva, sino que es activa, ¿verdad? Que reutiliza la información, que genera conocimiento con esa información, y al mismo tiempo los gobiernos cada vez más van dando una información más sofisticada, más útil, porque la ciudadanía reclama información cada vez más sofisticada y más útil, con lo cual se genera una sinergia positiva. Los dos trabajamos colaborativamente para conseguir más transparencia, para conseguir más conocimiento, para conseguir mejor gobierno. Bien, dicho esto, en consecuencia, necesitamos, cómo no, que la transparencia
esté unida también a una protección de aquellas personas que usando la información pueden, o conociendo la información, denuncian casos de corrupción, de fraude, de despilfarro. En España todavía no tenemos esa norma. Esperamos que la transposición de la Directiva 2019-1937 del Parlamento Europeo sea muy rápida en este año y sobre todo que la norma sea eficaz en la generación de las bases para una adecuada protección a los alertadores, lo cual, repito, tampoco se va a conseguir solo con una ley, sino que se exigirán muchísimas más cosas para que esta ley funcione. Tercer elemento es el de la publicidad. Y la publicidad implica la posibilidad razonable de que la detección de actuaciones no éticas por parte de políticos, de funcionarios, lleguen a conocimiento a la gente y a los stakeholders relevantes. Y este es un elemento clave en donde los medios de comunicación, las capacidades de investigación y de independencia, el periodismo de investigación es fundamental, igual que es fundamental la actuación de asociaciones, organizaciones especializadas en la lucha por la transparencia para, de alguna forma, hacer llegar a la gente esa información, esos datos, esas actuaciones que no son adecuadas éticamente y poder denunciarlas para, a partir de ahí, evitar que la impunidad domine nuestro sistema y que la opacidad sostenga tal opacidad. Consecuentemente, hemos visto qué es la transparencia desde esta perspectiva y simplemente acabo recordando que es importante que la transparencia implica, en definitiva, que quien recibe la información es capaz de procesar adecuadamente y que quien la elabora lo hace sin sesgos, ¿no? De ahí la importancia de clarificar quién está detrás de los datos, cómo se estructuran los datos, para que haya transparencia no solo en los datos, sino en cómo los datos se generan, en cómo los datos se estructuran. Bien, sobre la importancia de la transparencia se ha escrito enormemente. Yo voy a dar muy por encima algunas ideas para ver luego si esto se correlaciona con la realidad, ¿no? Si, en primer lugar, decía que la transparencia puede ser una vía de legitimación de lo público, en tanto en cuanto doy información, en tanto en cuanto me explico, doy razones para la audiencia, ¿no? Eso sería la legitimación en un sentido weberiano, ¿no? La transparencia promueve mejores políticas públicas, efectivamente. La transparencia tiene un rol muy importante en la generación de integridad. No es que nos haga más íntegros a nosotros, pero sí que genera incentivos para la integridad en el sistema. Tiene un rol importante en el fortalecimiento de los derechos humanos, como el derecho de expresión, de información y de no discriminación. Desde la perspectiva económica hay muchísimos estudios que nos indican que reduce, obviamente, las incertidumbres del mercado, sobre preferencias de los policymakers, genera mercados financieros más eficientes, políticas monetarias más predecibles, incrementa la inversión. Para las organizaciones, las propias organizaciones, las propias sociedades anónimas, por ejemplo, genera confianza entre los stakeholders, igual que genera confianza entre los ciudadanos y entre los inversores, conocer cuál es la situación económica de un país, la situación económica de una sociedad, y en general genera una economía más competitiva, contribuyendo, pues lógicamente, al crecimiento económico, a la calidad regulatoria y a reducir la corrupción. Efectivamente, desde una perspectiva política también, yo creo que hay que conectarla con la buena gobernanza y sobre eso se ha escrito mucho también, ¿no? ¿Verdad? La idea de que promueve la rendición de cuentas, incrementa la legitimidad, restaura la confianza, incrementa la participación adecuada, reduce la corrupción. Bueno, pues sí, reduce la corrupción, los datos generalmente lo indican, se ve en esta diapositiva, pues que efectivamente hay una correlación bastante alta entre calidad de la transparencia y control de la corrupción. Los países más transparentes pues son los países que tienen normalmente menos corrupción. Bien, dicho todo esto,
Vamos a ver algunos datos. ¿Es cierto todo esto? Así, simple y llanamente, yo decido que mi país va a ser muy transparente, apruebo una ley de transparencia y voy a ver enseguida cómo baja la corrupción, cómo se incrementa la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas, etc. Bueno, pues la verdad es que en España, desde el 2011, por ejemplo, la percepción de corrupción no ha bajado, sino que se ha incrementado 6 puntos. Es verdad que desde 2013 ha bajado un punto, pero si ustedes analizan los eurobarómetros, verán que la percepción, ¿cuánto de extendida está la corrupción en España? Pues mucho o bastante. Hoy en día el 94% todavía en 2020 de las personas encuestadas decían que la corrupción estaba muy o bastante extendida. Es decir, que desde la perspectiva de la percepción ciudadana, esto no ha mejorado. Desde otras perspectivas, podríamos decir más objetivas, yo tengo datos que indican que sí se ha reducido la corrupción. No creo que por en sí por la ley de transparencia, pero sí por la mejor calidad en la actuación de las unidades de investigación policial, por la labor de la Fiscalía Anticorrupción, por la labor de la Judicatura en la lucha contra la corrupción, pues hoy en día hay menos corrupción que había hace unos años. Sobre todo los datos de 2015, desde 2015 son bastante claros en que se ha reducido el número de personas acusadas de delitos vinculados a la corrupción. Bien, desde la otra perspectiva es esta de la confianza. Siempre se ha pensado que mayor transparencia generará mayor confianza inmediatamente, pero la tendencia no está tan clara, ¿no? Y esta obsesión de conectar transparencia con corrupción, con confianza, con legitimidad, yo creo que es a veces equivocada, ¿no? Sobre todo intentar encontrar resultados inmediatos, ¿no? La relación entre confianza y transparencia, por ejemplo, es bastante compleja. Un estudio que hace Fundraising, por ejemplo, demuestra que cuanta más confianza previa tiene la gente en su administración, menos se interesan por la transparencia. Cuando hay desconfianza es cuando la gente sí se preocupa por la transparencia, pero ya va con desconfianza. No olvidemos eso, ya va con desconfianza. En consecuencia, quien nos ofrece transparencia puede generarnos confianza, pero si hay mucha desconfianza previa, ese ofrecimiento ha de asumirse como sincero. Hay que asumirlo como sincero. Y muchas veces la gente no asume como sincero. Cree que nos están engañando. Ponen los datos pero ocultan otros. Realmente no dan verdadero acceso a la información. En suma, para pasar de la desconfianza a la confianza, a la transparencia, que es lo que exige repetidas muestras de activación. Y algo muy importante, que no falle, porque en el momento que una vez falle, se pierde todo el camino andado. La gente vuelve a reforzar sus creencias, sus ideas sobre cómo el gobierno, cómo la administración es corrupta, es opaca, es de alguna forma no confiable. Bueno, en el caso español, los datos nos indican que desde la aprobación de la ley 2013 ha incrementado la confianza en el Parlamento o en el Gobierno. Pues los datos no nos dan respuestas muy claras. Evidentemente, en 2012 ya partíamos de una situación terrible de desconfianza. Por ejemplo, en el Parlamento solo el 11% de la gente confiaba, el 82% no confiaba. En 2018 ya teníamos la ley, tenemos un 14%, pero hay un 81% que todavía no confía. En 2019 va mejorando la cosa porque también hay factores políticos, de cambio político, que influyen en que se refuerce la confianza en el Parlamento. Pero realmente, si ustedes se dan cuenta, pues no se nota mucho, porque sí, en el 2016 bajamos de un 82%, ¿no?, de desconfianza a un 77%, pero en el 2018 volvimos a un 81% de desconfianza en el Parlamento. Y de desconfianza en el gobierno la situación es muy parecida. 83% desconfiaba
en el 2012, pero en el 2018 todavía el 81% desconfiaba, aunque esto baja nuevamente en el 2019 como consecuencia de factores políticos, de cambio político en nuestro país. Bueno, en consecuencia, ¿qué es lo que hace que la confianza realmente, la transparencia realmente sea efectiva? ¿Qué es lo que mueve a que la transparencia realmente tenga efectos positivos, impactos positivos? ¿Qué es lo que hace que la transparencia al final funcione adecuadamente? Yo creo que hay dos tipos de variables. Unas endógenas, que son aquellas en las que el gobierno, sobre las cuales los gobiernos pueden actuar, y hay otras exógenas en las cuales no hay una actuación directa del gobierno que pudiera modificar adecuadamente o rápidamente los datos. Para empezar, cuando hablamos de las barreras, de las variables endógenas, hay un elemento muy importante que es el de las barreras que tiene que afrontar un gobierno para desarrollar políticas de transparencia. Por ejemplo, hay barreras estratégicas, hay barreras cognitivas y hay barreras institucionales. Las estratégicas tienen que ver con lo que siempre sabemos, ¿no? Que es que cuando el gobierno correspondiente o los políticos correspondientes son más transparentes, pues lógicamente son más sensibles a la crítica, desde luego se hacen un poco más frágiles en ese sentido y pierden esa capacidad, ¿verdad?, para ocultar datos y para manipular. Entonces, obviamente, siempre en cierto tipo de políticos hay un rechazo a la transparencia por los juegos de poder internos y porque les hacen más vulnerables. Luego están las barreras cognitivas, que implica cambio cultural. Hay que intentar que la gente comprenda el sentido final de este tipo de políticas, porque es verdad que muchas veces muchísimos funcionarios no ven la conexión entre transparencia, buen gobierno, más eficacia, más eficiencia, sino que lo ven como un conjunto de actuaciones burocráticas que no sirven para nada. Y un tercero son las barreras institucionales, ¿no? Que son las propias de las instituciones, de lo que llamaríamos las inercias, dependencia del sendero, como las reglas del juego ya existentes dificultan la generación de nuevas reglas del juego y siempre hay puntos de veto en el sistema que dificultan el cambio. ¿Cuáles serían esas variables endógenas? Pues hay muchísimas. Yo he puesto aquí 18 que muy rápidamente podría intentar explicar. Para empezar, el sistema de almacenamiento de decisiones eficaz y respetado, ¿no? Es decir, necesitamos un sistema, ¿verdad?, de archivos que funcione adecuadamente. Una simplificación exigente de normas, una interoperabilidad eficaz entre los sistemas, el reconocimiento constitucional del principio de máxima apertura, la garantía de agilidad, de claridad, de calidad en la provisión de la información, en el tratamiento, en la renovación de la misma, la garantía de reutilización de los datos, un sistema de sanciones eficaz de los incumplimientos, algo sobre lo cual una y otra vez, ¿verdad?, insistimos, un procedimiento ágil de solicitud, de demanda, de quejas, de recursos para el derecho de acceso, la formación eficaz de los funcionarios afectados, no solo la formación técnica, sino también la formación en valores, el tener un presupuesto suficiente, con los empleados suficientes para gestionar el sistema, con las tecnologías adecuadas. El órgano político que lo impulsa, esto es muy importante, por ejemplo, en los ayuntamientos, cuando el alcalde se lo toma en serio, la cosa funciona de manera muy diferente. El órgano político que impulsa tiene que tener suficiente potencia. El órgano de control, que ahora hablará José Luis, al cual desde aquí saludo, el órgano de control y gestión del sistema tiene que tener medios suficientes, independencia, también tiene que
el ser el transparente, rendir cuentas, asegurar la integridad interna de sus empleados. Debe haber un control público de las agendas de los actores públicos relevantes, un sistema que nos permita seguir la huella legislativa. Necesitamos canales de denuncias eficaces y protección a los denunciantes o alertadores. Tenemos necesidad de un sistema que dé información de los inputs, de los outputs, de los outcomes, de las políticas, de los procesos para alcanzarlos. Tenemos que regular bien el lobby para conocer quién lo ejerce, para qué, con quién se reúne, con qué presupuesto. Necesitamos una política de gobierno electrónico efectivo y conectada a publicidad activa, y necesitamos una política sostenida para reducir la brecha digital. Fíjense ustedes, he sistematizado en 18, pero creo que todavía podría haber más, aunque estas son las que yo he encontrado como más relevantes en la literatura sobre el tema. En última instancia, la transparencia es parte de un sistema, y si nosotros no entendemos que es parte de un sistema y trabajamos en una política de gobierno abierto con la transparencia, pues va a ser muy difícil que esta funcione. Repito, transparencia ya debe insertarse dentro de políticas de gobierno abierto, igual que las políticas de gobierno abierto deben insertarse en políticas de buena gobernanza, con todos los instrumentos, los procedimientos, los órganos adecuados para ello. Y ya, acabando, ¿qué variables exógenas se relacionan con una transparencia efectiva, ¿no? Para empezar, fíjense, la confianza institucional existente. Si existe alta confianza institucional, la correlación, la asociatividad es alta y es positiva, ¿no? Incrementa el impacto de la transparencia, pero tiene que haber confianza institucional previa, con lo cual parece como que las relaciones, no es que la transparencia nos vaya a dar confianza, sino que cuando hay confianza, la transparencia es más eficaz. El nivel de corrupción, si la corrupción es sistémica, fíjense ustedes, en principio, claro, la correlación no es muy alta cuando introduces medidas de transparencia. Ayer estaba hablando con México sobre este tema, ¿no? Y efectivamente, en México tienen un sistema de transparencia pues muy sofisticado, ¿no? Sin embargo, la corrupción es sistémica. ¿Está bajando la corrupción como consecuencia de la buena política de transparencia mexicana? Pues no se observa una asociatividad, una correlación, y a veces hasta es negativa, ¿no? Es negativa, efectivamente, ¿no? Obviamente, a mayor corrupción sistémica, menor transparencia. Pero puede haber un impacto posible en dos fases. Verán ustedes, hay un problema con la relación entre transparencia y corrupción, y es que cuando un país decide ser transparente, salen muchos casos de de corrupción, salen muchos casos de fraude, salen muchos casos de despilfarro, y entonces la ciudadanía percibe que hay más corrupción. Por eso, esto tiene dos fases. Una primera en la que efectivamente más transparencia va a generar más percepción de corrupción, pero hay una segunda fase en la cual esperamos que más transparencia ya genere menos corrupción, produzca menos corrupción. Otro elemento es las políticas de socialización en valores cívicos, muy importante. La gente tiene que estar socializada en valores cívicos, y entonces la asociatividad es alta y es positiva, pero es difícil de medir. Y luego tener una sociedad civil activa, movilizada, con coaliciones promotoras de transparencia eficaces, también la correlación es alta y es positiva. A mayor sociedad civil activa, mayor transparencia, aunque es difícil comparar entre países. Otras variables las llamo aquí estructurales. El tamaño del territorio. Obviamente esto se ve en el nivel municipal. Quiero decir con esto que a niveles superiores esto no hay una correlación. Pero sí en el nivel municipal, los municipios más pequeños tienden a ser menos transparentes. Los municipios más pequeños es más difícil muchas veces introducir estas políticas de transparencia por muchas razones que todos entenderéis. La educación media, importante. A mayor educación media, mayor transparencia, la relación es positiva. Desigualdad y pobreza. A mayor desigualdad y pobreza, menor transparencia. Y está muy mediada por la desconfianza. Donde hay más desigualdad, hay más desconfianza intersubjetiva. Donde hay más desconfianza intersubjetiva, hay más corrupción. Y luego la brecha digital, otro elemento fundamental.
Cuando hay mucha brecha digital, pues obviamente la correlación es negativa. A mayor brecha digital, menos transparencia, y esto se ve sobre todo en municipios pequeños. Variables institucionales, existencia de una prensa libre y activa, obviamente muy alta la correlación y positiva, sobre todo si la prensa actúa con profesionalidad. Otros estudios nos indican que en sociedad civil, obviamente, donde hay ONGs especializadas en la lucha contra la corrupción y pro transparencia, la correlación es muy positiva y alta. También es contextual, depende de los países, pero la correlación es alta y es positiva. Igual que la calidad del gobierno, donde hay meritocracia en la administración, tiende a haber más transparencia. La relación es positiva y la correlación es alta. El presupuesto, sin embargo, no hay una correlación clara. A mayor presupuesto, algunos dicen más facilidad de corrupción, pero también puede ser, si se usa bien el presupuesto, mejor, más presupuesto para políticas de transparencia. Con lo cual, bueno, la relación no es clara. La educación, sin embargo, y la sanidad son importantísimos. Los países donde la educación es superior, donde hay más educación, a mayor inversión en educación, mayor transparencia, y la correlación es muy alta. Y luego, igual con la sanidad, a mayor inversión en sanidad, mayor transparencia, y la correlación también es muy alta. No estoy hablando de causalidades, estoy hablando de asociatividad, pero creo que es importante ver todo esto, ¿no? Las variables políticas, obviamente un liderazgo político implicado, la correlación es muy alta y positiva. Donde hay un liderazgo implicado pro transparencia, hay más transparencia, ¿no? Igual que, sin embargo, los valores identitarios, pues es un tema de difícil medición. Algunos han dicho que en el ámbito de la financiación foral está claro, pero en otros aspectos algunos han encontrado una correlación entre acceso a la autonomía por la vía del 151 y mayor transparencia, y sin embargo no han encontrado una correlación entre tener una lengua propia y tener más transparencia. La accountability vertical, obviamente, el hecho de las elecciones libres y justas, y pues normalmente, claro, lógicamente, donde hay elecciones, pues normalmente hay una necesidad y una cosa, perdón, profesor Villa, no sé si me escucha. Sí. Es para contarle que en 1 o 2 minutos tenemos que acabar para no comernos totalmente el debate, ¿vale? Perfecto. Ya me queda una sola, pero muy rápido, ¿no? Entonces, veis aquí también nuevamente, si hay clientelismo, pues lógicamente tiende a haber mayor opacidad y menor corrupción, y más corrupción, y así sucesivamente, ¿no? La participación electoral, la ideología progresista en general tiene una correlación positiva, pero depende mucho del contexto. En fin, creo que hay toda una serie de datos con los que podríamos seguir, pero lo dejo ahí. Y en las variables económicas, ciertamente, la correlación, por ejemplo, con desempleo es baja, con el PIB es baja, con el déficit fiscal, sin embargo, sí es alta y positiva. Es decir, hay una mayor preocupación, obviamente, que cuando hay déficit fiscal alto, de mayor transparencia, y la competitividad, lógicamente, también. Bueno, pues con esto concluyo con 3 ideas. La primera es que la transparencia, cuando se inserta en un entorno de desconfianza, no produce mejoras de legitimidad a corto plazo. Más bien puede producir lo contrario si no va acompañada de rendición de cuentas rigurosa, de asunción de responsabilidades. Segundo elemento es que la transparencia despliega sus efectos positivos en un marco global en el que los componentes básicos de la política de buen gobierno son impulsados todos en su conjunto para su vida. La transparencia no queda aislada. Y tercero, que la verdadera implementación y desarrollo de la transparencia en nuestro país va a exigir modelos de evaluación y puntuación de la situación de transparencia existente en cada uno de los territorios a nivel nacional, más sofisticados que lo existente. En cualquier caso, creo que vamos avanzando más lentamente de lo que querríamos, más rápido tal vez de lo que querrían los corruptos. Nada más, muchísimas gracias.